Buenos días, les habla Enrique García, director de la cartera Value. El objetivo de este vídeo es explicar algunos trucos o cómo debemos entender el potencial de crecimiento de las compañías, que es un tema que se trata muy poco entre inversores en valor. Normalmente este es un ángulo que se deja un poco apartado, olvidado, como si no se pudiese analizar el potencial de crecimiento de una compañía. Y normalmente no escuchamos análisis sobre por qué X compañía va a crecer más que esta otra. Y sin embargo es un factor que puede ser decisivo en los resultados del inversor a largo plazo. Normalmente, no todos, pero sí muchos inversores de referencia en valor, conocidos, a veces suelen decir que no es posible predecir el crecimiento de la compañía, o ellos no invierten en base a expectativas de crecimiento. Si luego las compañías que ellos escogen crecen más de lo esperado, pues bueno, lo tratan como algo aleatorio, es decir, eso que me dan gratis, ¿no? Ha crecido más de lo esperado, yo la compré porque estaba muy castigada con respecto a los beneficios de entonces. Es decir, ellos se centran en un escenario en el cual la compañía a lo mejor ha pasado un bache o no tiene bache, pero no, mantiene sus beneficios más o menos, o crece lo que crece la economía, y ese es su escenario base, y buscan compañías que van a sobrevivir, que van a recuperarse de sus problemas y que tienen un enorme descuento sobre beneficios, entendiendo el beneficio como un beneficio ajustado o normalizado, y luego cada inversor tiene sus trucos o sus ajustes, pero normalmente no vemos análisis que empiecen a explicar por qué, por ejemplo, un banco puede crecer 2 o 3 puntos porcentuales más que otro en la próxima década. Y esos 2 o 3 puntos porcentuales en ingresos al año pueden hacer una diferencia enorme, ¿no? Y eso también es largo plazo. Bien, este enfoque de cuidado con tratar expectativas de crecimiento, confiar en potencial de crecimiento de la compañía, tiene algo positivo, yo creo, para el inversor, y es que automáticamente evita uno de los errores más, digamos, más problemáticos para el inversor, y es aquellas compañías que están de moda, cuya cotización descuenta un enorme crecimiento de ingresos, beneficios a largo plazo. Tienen buena opinión de los inversores parten de la base, o la cotización, eso es lo que refleja, que esa compañía lo va a hacer extraordinariamente bien en los próximos 10 o 20 años, y luego llega la realidad y decepciona. Y en muchos casos la compañía no es que ni siquiera vaya muy bien o vaya regular, es que encima va mal. Y ahí se producen pérdidas enormes, ¿no? Y además pérdidas permanentes. Esas pérdidas permanentes, el simple hecho de evitar esas situaciones o gran parte de esas situaciones es muy importante, porque cuando un inversor pierde el 80% de forma permanente, para recuperar tiene que multiplicar por 4. Si uno tiene 100, pierde 80, le quedan 20. Para volver a 100 hay que multiplicar por 4, es decir, un 400% de rentabilidad. Por eso los inversores experimentados suelen recomendar que la preservación del capital debe ser un objetivo primordial en el inversor. Y a lo mejor a un inversor que toma más riesgos o que confía más en esas historias de crecimiento, a lo mejor durante unos años le va bien, pero si más adelante se equivoca en muchas de esas ideas, pues a lo mejor todo lo ganado se pierde, ¿no? Desde el punto de vista de la supervivencia, es decir, de sobrevivir como inversores, de mantener capital y de poder recuperarse cuando la bolsa baje, esta forma de pensar pues protege, ¿no? Es decir, no voy a invertir en compañías que descuenten gran crecimiento, por tanto, la decepción jamás va a ser tan extrema. Una compañía que ya descuenta malas expectativas en su cotización, cuando llegan las malas noticias, los inversores dicen, no, si ya sabíamos que iba mal, eso ya estaba descontado. Por lo tanto,
hay un poco más de margen para encajar esas noticias negativas y es más difícil perder porcentajes tan altos de dinero, salvo que la compañía quiebre o la situación sea mucho peor de lo que se esperaba, ¿no? Pero como idea inicial está bastante bien. Mi opinión y lo que yo propongo es tomar lo mejor de esa filosofía, de ese enfoque, es decir, cuidado con estas historias que descuentan mucho crecimiento. Si luego las empresas decepcionan, eso puede ser muy problemático para nuestra cartera, puede ser muy problemático, puede ser casi el final de nuestra cartera y que no nos recuperemos nunca más. Pero eso no quiere decir que no podamos analizar el potencial de crecimiento de las compañías. Y de hecho, en la toma de decisiones puede ser un factor que marque la diferencia entre, por ejemplo, dos compañías muy castigadas. Es decir, que una cosa es no confiar en el crecimiento de las compañías más de moda, es decir, no extrapolar escenarios muy optimistas para las empresas, eso es una cosa, y otra es no analizar el potencial de crecimiento de las empresas. No es algo que debamos olvidar, no es algo que abandonemos. Es un ángulo muy interesante para diferenciar entre compañías que van a generar un valor adicional para el accionista porque reinvierten en su negocio frente a otras que no tienen esas posibilidades. Ante la pregunta, ¿es posible distinguir entre empresas con mayor potencial de crecimiento de otras con menores posibilidades? Mi respuesta es sí, y lo vamos a ver con ejemplos prácticos. Antes de ir con los ejemplos, vamos a recordar cuál es la principal característica especial de la renta variable de la bolsa de las empresas con respecto a otras categorías de inversión. Por ejemplo, la renta fija, los depósitos, incluso los inmuebles. Normalmente nosotros invertimos en esa categoría de inversión. La categoría de inversión ofrece un rendimiento nominal fijo. En el caso, por ejemplo, de un inmueble puede variar, pero no hay vida interna dentro de ese inmueble o de ese bono o de esa letra o de ese depósito. Sin embargo, las empresas sí tienen vida interna, es decir, la empresa genera una serie de rendimientos y en muchas ocasiones, en vez de entregárnoslo directamente a través de un dividendo o de un pago, lo reinvierte en el propio negocio. Y esas empresas están operando en el mundo empresarial, que no está accesible a todo el mundo, y por tanto ahí en ese mundo empresarial surgen sectores, surgen oportunidades que ofrecen mayores rentabilidades a la hora de invertir los recursos. Y a esas áreas del mundo empresarial nosotros, la mayoría de participantes, no tenemos acceso. Pensemos, por ejemplo, en una compañía proveedor de componentes del automóvil. Si surge una nueva oportunidad en un nuevo componente para proveer a un gran fabricante como Volkswagen, la mayoría de proveedores, compañías o nosotros mismos no tenemos la posibilidad de participar en esa oportunidad de inversión. Solo aquellas compañías que tienen una escala global, que están aceptadas por el propio fabricante como proveedores. Recordemos que los fabricantes trabajan con muy pocas compañías de forma directa. Tienen escala global, tienen cierto conocimiento de cómo hay que operar en la industria automóvil. Y tienen capital humano, tienen ingenieros, tienen tecnología. 4, 5, 6 empresas, 7 empresas son las únicas que pueden aprovechar esas posibilidades tecnológicas que hay en el mundo del automóvil. Y por eso en ese sector se pueden lograr rentabilidades sobre el capital más elevadas que en mercados en los que todos tenemos acceso. Por ejemplo, el mercado de bonos, la renta fija, etc. Bien, cuando las compañías reinvierten a rentabilidades elevadas y sobre todo si reinvierten muchos de los recursos en el negocio, en expandir sus actividades, a largo plazo pueden generar una rentabilidad muy superior que otras categorías de inversión. Y esa es la gran virtud de la bolsa y de aquellas compañías que reinvierten en el negocio. Por lo tanto, no tiene sentido que si la reinversión en el negocio a altas rentabilidades es uno de los factores más determinantes en los rendimientos del inversor,
no lo analicemos como se merece. Es decir, debemos dedicar más tiempo incluso a analizar las posibilidades de reinversión que a analizar el descuento sobre beneficios. Bien, tras recordar la importancia de ese aspecto, vamos a ir con algunos ejemplos prácticos. A mí me gusta mucho señalar el ejemplo de Bankinter. Primero porque no es una compañía tecnológica y mucha gente no se pregunta las posibilidades de crecimiento de un banco como se puede preguntar las posibilidades de crecimiento de Spotify, que es el próximo caso que veremos. Sin embargo, en estas empresas consolidadas, conocidas, que todo el mundo dice, bueno, pues un banco, bueno, pues un proveedor de componentes de automóvil, a veces surgen situaciones muy interesantes para analizar desde el punto de vista del crecimiento de la empresa. Bankinter era un banco que operaba principalmente en España, ahora en los últimos años ya ha comprado alguna cosa en Portugal, pero una de las cosas que facilitaba el análisis de Bankinter era que estaba muy acotado su área de actuación. Solo operaba en España hasta alrededor de 2016-2017, por lo tanto, ya tenemos delimitado el entorno económico del banco. En el caso de los bancos son parcialmente cíclicos, porque cuando llega la crisis hay morosidad, la actividad económica es menor, se cobran menos comisiones, se venden peor los productos y encima hay gente que no devuelve los préstamos. Por lo tanto, delimitar el entorno económico para un banco, para su crecimiento, tanto para ingresos como para resultados, es importante. Si comparamos Bankinter con Grupo Santander o BBVA, el problema de Santander o BBVA para el analista es que opera en 6, 7, 8 mercados muy diferentes entre sí. Por ejemplo, Santander opera en Brasil, opera en Reino Unido, también en Estados Unidos y es posible que España tenga un buen entorno económico para un banco, pero a lo mejor Reino Unido no, o a lo mejor Brasil no. Y cuando Brasil va bien, a lo mejor España va mal. Entonces, muchos de los factores positivos o negativos se van anulando entre sí. Hay un poco de retorno a la media. Entonces, en el caso de Santander, el entorno económico no suele ser un factor extremadamente positivo para el crecimiento de la compañía. Sin embargo, Bankinter operaba en España y a partir de 2012-2013 alguien puede empezar a pensar, sobre todo a partir de 2013-2014, que el entorno económico a partir de ahora para España va a ser bueno. Se han reducido los costes, las compañías han caído, se está ajustando el sector y todo lo que queda por delante es sorprender al alza, ¿no? Efectivamente, el sector bancario se ha expandido desde 2013-2014, las comisiones han aumentado, se ha concedido más crédito, etc. Bien, pues ya tenemos un factor positivo para Bankinter. Es su entorno económico y el hecho de que solo opera en España y justo tenemos una idea sobre cómo es la economía española y en qué parte del ciclo está. Bien, luego está la parte sectorial o la parte cualitativa de los bancos. Y no hace falta ser un experto en bancos para darse cuenta, por ejemplo, de que Bankinter tiene menos oficinas que el resto de bancos. No se ha comprado otros bancos, por tanto no hay oficinas duplicadas ni sucursales duplicadas. Mientras que el resto de bancos ha estado en un proceso de fusiones, concentración. El negocio tradicional bancario tenía demasiadas oficinas, luego se vio que eso era un error. Cuando cae la crisis del ladrillo, muchas entidades se dan cuenta de que los clientes alrededor del sector inmobiliario, también las hipotecas no son tan rentables como parecía, tienen mucha más morosidad de lo que se esperaba. Y esa es una crisis que Bankinter pasó prácticamente desapercibido porque no tenía prácticamente exposición al ladrillo. Entonces, cuando llega la reestructuración del sector bancario en 2012, 2013, 2014, incluso antes, Bankinter no está cerrando oficinas, sino que las está abriendo. Mientras los demás están en retirada, Bankinter tiene una estructura muy adecuada para adaptarse al nuevo entorno económico. ¿Cuál es el nuevo entorno económico? Básicamente, que la gente ya no quiere tantas oficinas físicas, o por lo menos las nuevas generaciones, porque está la posibilidad de operar online y no tenemos que estar yendo a la caja o al banco a hacer todos los trámites.
Y eso es un negocio más eficiente, porque hay que tener menos oficinas, menos empleados, y por lo tanto eso se traduce en menos costes. Ante el negocio tradicional bancario, tenemos un banco que por casualidad o por visión de su propietario, de su mayor propietario, perdón, pues ya tenía esa estructura o esa filosofía de ser un banco enfocado con pocas oficinas y enfocado a la operativa en Internet. Resulta que tenemos una compañía con una estructura de costes adaptada a la situación y los demás están en una reestructuración muy profunda. Por lo tanto, es lógico pensar que Bankinter puede ir arañando un poco de cuota de mercado a todos los demás rivales año tras año. Ese es un factor que también explica la buena década de Bankinter en ingresos y resultados. Esto sobre todo se ve a partir de 2012. También en la propia crisis de 2012 pues se ve como Bankinter no lo hace tan mal como el resto. Bien, por último, un factor más, y en este caso yo lo vi, me pareció un buen ejemplo de cómo analizar el crecimiento de una compañía, porque todos los aspectos, factores de crecimiento apuntan en la misma dirección. Es el hecho de que en 2010 hay un cambio en el equipo directivo de Bankinter, se cambia la filosofía del banco un poco. Hasta 2010 es una filosofía muy conservadora, por eso se evitaron la crisis del ladrillo, y a partir de 2010 es una filosofía mucho más comercial, es decir, se intenta ser más agresivo en la comercialización de los productos. Por ejemplo, el banco no está aprovechando a tope muchos de los activos o de las cosas que tenía dentro del grupo. Cuando termina la adquisición de Línea Directa, que es una aseguradora, se dan cuenta de que pueden aprovechar el hecho de que poseen dos compañías para hacer ventas cruzadas, ofrecer a los clientes del banco seguros de línea directa, ofrecer a los clientes de línea directa productos del banco, financiación, por ejemplo. También el área de gestión de activos han lanzado muchos fondos de inversión y es uno de los segmentos del banco que más ha crecido en los últimos 5 o 6 años. Muchas iniciativas de créditos al consumo, que muchas de ellas son simplemente copias de otros bancos, pero que como Bankinter tenía una buena posición, no tenía necesidades de capital como el resto de bancos, ha podido aprovechar fácilmente. Bien, pues 3 factores que apuntan todos en la misma dirección, que el banco va a crecer. ¿Y cuáles han sido los resultados? Pues básicamente que desde el año 2010, cuando se cambia el equipo directivo, hay una crisis de por medio. Ojo, en 2011-2012 se contrae el crédito, como vemos cae el resultado de explotación. Los ingresos en 2011 se mantienen estancados. Luego en 2012 Bankinter parece que mejora. Yo creo que aquí se nota la incorporación de línea directa, pero bueno, no vamos a entrar en tanto este detalle como el hecho de que tras 7 años el margen bruto, que sería lo más aproximado a los ingresos de Bankinter, ha crecido un 7,7% anual. Y el resultado neto un 18,5% anual. ¿Esto es mucho o poco? Bueno, veamos los datos del sector. La banca española en agregado creció en margen de intereses un 2,5%, en margen bruto un 1,6%, siempre alrededor de 6 puntos menos que Bankinter. ¿6 puntos es mucho o poco? Bueno, pues para que nos hagamos una idea, a lo largo del tiempo acaba siendo mucho dinero. Podemos echar la cuenta. 6 puntos, 1,06 lo elevamos a 7 años. No, ahí. Es un 50%. Es decir, los ingresos de Bankinter, margen bruto, ha crecido un 50% más que el resto de la banca. Y eso, obviamente, a lo largo del tiempo se acaba notando. Los inversores van viendo que los beneficios son mayores y está dispuesto a pagar más por las acciones de Bankinter. Generan más rendimiento, más beneficio, más dividendos. Por lo tanto, yo creo que Bankinter es un buen ejemplo de cómo el inversor obviamente no va a predecir con exactitud cuál va a ser el crecimiento con milimétrico, es decir, va a crecer un 8,7,75% anual y justo lo clava. Obviamente eso no es el tema. El tema es si Bankinter va a crecer y si va a estar por debajo del 5% o va a estar por encima del 5%.
o si va a ser un super crecimiento como el de las compañías de software a nivel global que crecen al 20-30%. Obviamente al 20-30% no, pero viendo su situación en el sector español y cómo estaban operando, pues se podía esperar que creciesen a más del 5% y que el resto de bancos no lo iba a hacer tan bien, porque tenían sus propios problemas y porque no estaban tan bien posicionados para esta coyuntura. A partir de ahora, a lo mejor las cosas van cambiando poco a poco porque ya la mayoría de bancos se van adaptando poco a poco, han ido cerrando oficinas y bueno, habría que considerar otros factores, ¿no? Eso ya es otro tema y se sale un poco del ejemplo que yo he mencionado. ¿Esto es una predicción a posteriori? Bueno, obviamente yo no invertí en Bankinter en 2010-2012 porque yo descubrí esto en 2014-2015, pero en 2015 ya publiqué dos artículos, bueno, un artículo, luego este es posterior, argumentando por qué Bankinter iba a crecer más que el resto de bancos, y así ha sido. De los últimos 2-3 años también les ha batido, tanto en rentabilidad como en crecimiento de ingresos como en crecimiento de beneficio. Y de hecho es un banco que lo ha hecho mejor en bolsa por esas razones, porque ha evolucionado mejor, a pesar de que el descuento sobre beneficios era un poco menor. No mucho menor, pero sí un poco menor que el resto de bancos. Si a alguien le interesa el artículo, voy a dejar la presentación de diapositivas en la descripción del vídeo, o lo pueden buscar en Google. Y aquí señalé varios de los puntos que he mencionado hace unos minutos. Por lo tanto, es analizable ex ante, es decir, antes de que se produzca o simplemente cuando se está produciendo y los inversores todavía no se han dado cuenta. Y aquí, por ejemplo, pues hay comparativas con otros bancos en España, que por ejemplo es uno de los bancos con más negocio por oficina. Obviamente, ¿por qué? Porque tiene menos oficinas. Y cada vez se hace más operativa online y se atiende más a distancia por teléfono. Bien, vamos a ver el caso de Spotify. Spotify no es una idea de inversión que yo tenga ahora mismo en mente, pero sí la analicé en la cartera Value en septiembre. Y aunque no es una idea de inversión, es muy interesante porque yo creo que para explicarle a alguien cómo analizar el crecimiento de una compañía es un buen ejemplo. Los factores que explican el crecimiento de Spotify, yo creo que la mayoría de la gente los va a entender básicamente porque entiende qué es Spotify y entiende qué es Internet y cuáles son las tendencias en el uso de servicios online, de móvil, etc. Spotify es una plataforma de música que se puede escuchar tanto en el ordenador como en móvil. Tiene dos modalidades de suscripción. Una es pagando una cantidad al mes, alrededor de 10 euros, si no recuerdo mal. Y luego una suscripción gratuita, pero que a cambio te tragas la publicidad. Bien. Spotify tiene un problema y es que de los ingresos que logra solo queda una parte, queda un excedente pequeño en comparación con otras compañías de este tipo. Es que solo le queda un 20-25% de margen bruto y después porque hay que pagar, básicamente porque hay que pagar a los propietarios de ese contenido, de esos derechos de autor, de esa música, y en el caso de la música pues es complicado, ¿no? Y de ese 20% pues queda una parte pequeña, por lo tanto ahí es un poco un problema de esta compañía, pero desde el punto de vista del crecimiento de los ingresos tenemos que tener en cuenta que Spotify va a crecer sí o sí. Y muchas veces se escucha al inversor value o el inversor en valor que sigue una aproximación muy conservadora o clásica. Es decir, es que tú no sabes cuánto va a crecer Spotify a lo largo del tiempo. Hombre, exactamente no lo sé, pero sí que te puedo decir que va a crecer de forma sostenida en el tiempo, salvo que ocurra algo muy raro. La compañía tenga problemas financieros y cierre el servicio en países o algo así, pero eso sería muy extraño. Y además va a crecer de forma significativa, es decir, no va a crecer un 2-3% anual, sino que va a crecer a más del 10% anual. Para que nos hagamos una idea, actualmente los ingresos de Spotify en 2018 están creciendo en torno al 25-30%.
Al mismo tiempo, este crecimiento no es simplemente una cuestión cíclica, de que ahora la gente tenga dinero y pague la suscripción. En realidad, gran parte de ese crecimiento está sostenido en los cambios de hábito del consumidor. Cada vez se consumen más servicios online, la música entre ellos. Y dentro de los proveedores de música online no hay muchos, hay 2, 3, 4, y Spotify probablemente sea uno de los más fuertes. En Estados Unidos es el líder, lidera por encima de YouTube y Apple Music. Por tanto, no es difícil entender que cada vez más gente va a explorar la posibilidad de disfrutar de la música por internet. Pensemos no solo en una persona que tiene un ordenador en casa, tenemos también una persona que tiene un móvil y a lo mejor de vez en cuando va en el autobús o en el tren, quiere escuchar música. También podemos pensar en todos los partnerships, y esto lo he mencionado aquí, que tiene con fabricantes de automóviles para que Spotify esté disponible en el ordenador de a bordo, disponible, digamos, directamente, ¿no? No hace falta ni instalar nada ni conectar el móvil. Spotify está cada vez más presente en esos puntos estratégicos donde la gente escucha música o quiere escuchar música. En el móvil, en el ordenador, en los bares, el bar puede poner un ordenador y poner el Spotify, y eso yo lo veo mucho. Y luego también en los coches, que es también donde se escucha mucha música. Por tanto, vemos que cada vez Spotify está más disponible en más puntos concretos donde la gente escucha música, está más disponible. Esa mayor disponibilidad es otro factor que apoya el crecimiento de Spotify. Al estar más disponible, el valor para los usuarios, consumidores, va a ser mayor. Va a ser más sencillo, más cómodo. Además, y esto lo he incluido en el mismo punto, este punto, también incluyo que todavía quedan países por introducir el servicio. Para que nos hagamos una idea, en 2018 Spotify se lanzó en Israel, Rumanía, Sudáfrica y Vietnam. Y todavía quedan decenas de países donde Spotify no está disponible. Por lo tanto, basta con pensar en que Spotify abra el servicio en nuevos mercados, que no les va a costar prácticamente más dinero, no mucho más. La plataforma ya está, es escalable, simplemente solucionar algunos temas locales de comercialización, de idiomas y ya está. Basta con introducir la plataforma en nuevos países para lograr más clientes. Si hay clientes que quieren escuchar Spotify y no lo tienen a mano, es decir, no está disponible. Por tanto, eso también es un argumento para que a lo largo del tiempo Spotify vaya ganando clientes. Otro factor que hace que Spotify pueda ser más valioso para los usuarios a partir de ahora es el hecho de que cada vez pone más contenido en su plataforma. Y ya no estoy hablando de más canciones o más música, que ya está casi toda, sino que también han tenido la idea de permitir que los creadores de podcast puedan subir su podcast a la plataforma y sea escuchado allí, y probablemente sea una forma que tengan esos autores de monetizar esos podcasts. Entonces, a lo mejor una persona que decía, bueno, en Spotify tengo música, pero bueno, si es solo por la música, pues tampoco me interesa mucho. Sin embargo, dice, ¿cómo? Que ahora puedo escuchar música en el coche y además puedo ponerme los podcasts de los autores de las cadenas de radio o de los o simplemente de la gente que hace ese tipo de contenido. Pues ahora sí que me compensa. Y ahí puede ganar clientes. Es un aliciente más para convertir clientes. Más contenido, más países, más disponible en plataformas, en puntos estratégicos. Cada vez la gente consume más online. Y luego, por último, está una cuestión particular de Spotify, y es que tiene muchos usuarios que son gratuitos, se tragan la publicidad. Spotify por esos anuncios no ingresa demasiado, es decir, le sale muchísimo más rentable tener un suscriptor de pago que un suscriptor con publicidad. Y lo que la compañía se ha dado cuenta es que hay un ciclo natural en el cual algunos usuarios se van convirtiendo a usuarios de pago.
Pensemos, por ejemplo, en un joven de 18 años que quiere escuchar música en Spotify, pero claro, no tiene ingresos y prefiere, está dispuesto a soportar la publicidad antes que pagar los 10 euros mensuales. Pero ese joven termina los estudios, empieza a tener trabajo y un día de repente se da cuenta que tiene ingresos y que ya está harto de escuchar la publicidad. Entonces es muy probable que ese suscriptor se convierta en suscriptor de pago. Y esto es algo muy importante que señala Spotify porque ellos sí que observan una gran conversión de suscriptores gratuitos en suscriptores de pago a lo largo del tiempo. El cliente se acostumbra a utilizar determinada aplicación, determinado producto que tiene un inconveniente, luego más adelante su poder adquisitivo aumenta y eso también lo podemos pensar para países emergentes, que puede haber muchos suscriptores donde no tengan suficiente poder adquisitivo para pagar el servicio, pero que luego a lo largo del tiempo, si mejora sus condiciones, acaban pagándolo. Por lo tanto, este fenómeno también es un factor de crecimiento en ingresos para Spotify. Muchos de los usuarios que no están dejando tanto dinero hoy, la publicidad, si lo vemos en las cuentas, es irrisoria, es decir, dejan muy pocos ingresos. Esos usuarios que están hoy en la plataforma ya acostumbrándose a usar el producto, probablemente a lo largo del tiempo, poco a poco, se vayan pasando al servicio de pago. Por lo tanto, ya simplemente observando el negocio, describiéndolo, ya tenemos 4 o 5 factores que apuntan todos en la misma dirección hacia un aumento de clientes en Spotify. Y sería absurdo pensar que las probabilidades de Spotify de crecer en ingresos al 10% son las mismas que caer en ingresos al 10%. Es decir, la distribución de probabilidades está hacia el lado positivo. Es decir, es más probable que veamos crecimiento en ingresos de Spotify a largo plazo que de crecimiento, es decir, caída de ingresos. Puede haber algún año que con problemas económicos que la compañía crezca menos o se estanque, pero visto en perspectiva, estamos hablando de una plataforma que se ha abierto un hueco muy importante en un mercado que crece y donde es muy difícil que haya competidores que hagan frente. Negociar los contenidos de la música, lograr esa escala que ha logrado Spotify, desarrollar todo ese software, toda esa marca que ya es muy conocida, tener esa imagen de plataforma independiente frente a otras compañías, para que lo entendamos, un fabricante de coches no recela de Spotify para llegar a acuerdos, sin embargo sí puede recelar de Alphabet o de Android, porque el Android es de Google y Google tiene un proyecto de coche autónomo. Por lo tanto, también hay un problema de privacidad de datos, ya no se fían tanto, ¿no? Spotify es una compañía con la que puedes tratar y no tienes por qué tener miedo de que rivalice con tus negocios o te dé tantos problemas. Con todas esas características, parece claro que Spotify se va a llevar una parte importante del crecimiento en el sector de la música. Que luego sea buena idea de inversión o no es otra historia, porque habría que ver cómo cotiza y cuánto de esos ingresos, cuánto va a quedar para el accionista. Y ahí es el punto un poco donde yo soy un poco más escéptico, pero jamás se me ocurriría argumentar que Spotify no va a crecer o que no se sabe si va a crecer. Son factores reales, son ciertos, se pueden describir y están entre nosotros. Lo único que pasa es que no son cuantificables como un dato contable y son más cualitativos, requieren un poco más de observación, de reflexión, pero no significa que sean humo. Son ciertos, están ahí y los podemos observar. Bien, en el caso de PayPal, no quiero profundizar mucho en el caso de PayPal porque no es muy diferente al de Spotify. PayPal sí que fue una idea de inversión en 2015 y de hecho yo tengo este artículo en abierto, defendí la idea de inversión en su momento y ya según salía a bolsa, viendo los datos que aportaba la compañía, se veía enseguida que había un cierto paralelismo con lo que eran Visa y Mastercard hace 10, 20 años. Es una locura decir que PayPal puede crecer al 15% en ingresos al año. No lo es.
Varios de los factores que están en Spotify son los mismos que apoyan el crecimiento de PayPal. Crecimiento de Internet, crecimiento del comercio online, más acceso a Internet de la población. Hay gente que todavía no tiene acceso a Internet en el mundo, pero eso está cambiando. Cada vez más gente tiene acceso a Internet, más tiempo y con mayor disponibilidad. Por lo tanto, el comercio online penetra por eso. También un cambio de hábitos en el consumidor. La gente cada vez está más dispuesta a comprar online. Adicionalmente, PayPal, pues al tener su posición como una plataforma con muchos usuarios, muy aceptada, muy conocida, a partir de ahí pudo lanzar nuevos servicios para sus mismos clientes. Pues eso también es crecimiento, ¿no? Esto lo señalo aquí en el segundo punto, sobre todo en el caso de financiación a corto plazo. Luego realizó una serie de adquisiciones, sobre todo Braintree es muy importante. En 2014 eso fue un acierto total, porque por 800 millones de dólares al año, por 800 millones de dólares adquirió unos activos muy valiosos a nivel global, principalmente Venmo y también otras aplicaciones que tiene Braintree, y que es una de las plataformas móvil para enviar dinero con más éxito en Estados Unidos. Sobre las adquisiciones, ¿esto es un factor de crecimiento? Mucha gente dice, hombre, crecer comprando empresas es fácil, ¿no? Todo el mundo puede hacerlo. Bueno, aquí hay que señalar una cosa muy importante y que yo destaco en todas las compañías, es si por ejemplo PayPal no tuviese caja, es decir, tuviese un endeudamiento muy importante en 2014, a lo mejor esta compra hubiese sido más problemática, es decir, a lo mejor no tenían fondos para hacerla. Cuando la compañía está muy endeudada, el margen de maniobra para comprar más activos o para realizar nuevas inversiones es menor. Cuando la compañía está saneada, tiene poca deuda o incluso tiene exceso de caja, cuando llegan los momentos clave y hay oportunidades de reinversión, de compras de empresas, puede aprovechar su posición financiera para comprar activos a buenos precios. Eso también es un factor de crecimiento muy relevante. Y simplemente observando la posición financiera de la empresa, ya tenemos algo que afecta al crecimiento futuro de esa empresa. Y eso es aplicable a todas las empresas. Mientras que, por ejemplo, el tema del comercio online es algo particular de un grupo de empresas o de PayPal, el tema de la posición financiera es simplemente lo primero que hay que mirar. ¿La compañía tiene caja para comprar a otras empresas? ¿O no tiene caja? ¿O tiene mucho endeudamiento? Y ya solo con eso ya tenemos una idea de decir, bueno, pues hay una posibilidad de que la compañía crezca a través de compras de activos. Bien, un tema interesante en PayPal es que tras la separación de eBay y salida a bolsa, firmó numerosos acuerdos de colaboración con distribuidores. Esto es equiparable a lo que ha hecho Spotify con los coches o los partnerships que tiene con otras empresas. Y es que cada vez PayPal está más disponible y más a mano para pagar online o incluso ya para pagar con el móvil. Por lo tanto, esa mayor disponibilidad también es un factor que apoya la tendencia de crecimiento de PayPal. Más disponible en muchos lugares a la vez, más aceptado. Y eso añade valor a los clientes, a los consumidores. Es decir, bueno, es que con PayPal puedo pagar ya en casi todos los sitios. Hace 2 años solo podía pagar en 4 o 5 portales. Ahora resulta que puedo pagar incluso con el móvil en mano en un establecimiento. Acuerdos también, esto que estoy hablando del móvil, en realidad es consecuencia del acuerdo con Visa y Mastercard. Por tanto, estas compañías están colaborando para expulsar al resto, es decir, quedarse ellas con el mayor efecto red posible. Por eso colaboran y eso también aumenta la fortaleza de PayPal frente a otras potenciales empresas que quieran entrar en el sector. Como vemos, se puede decir mucho sobre el crecimiento de una empresa, sobre la situación o las posibilidades de aprovechar las oportunidades de expansión, y no es humo, no es imaginación, son cosas reales, de lógica, de sentido común. La consecuencia de lo que ha sucedido en PayPal es que cuando salió a bolsa y en los años posteriores hubo cierto miedo a que compañías como Apple o Google entrasen en el sector de pagos con sus wallets, que llaman ellos, Apple Pay, Google Android Pay, y que eso podía ser un riesgo para PayPal. En realidad no lo era,
Y la tendencia de crecimiento ha sido intacta. Yo en el artículo que he mencionado antes, básicamente partía la base de que PayPal crecería alrededor del 13-15% anual, como un mínimo 10% anual. Y más o menos pues ha seguido manteniendo su ritmo de crecimiento. Desde 2015 a 2018, 3 años, pues el 2018 ya ha cerrado, es decir, a 31 de diciembre de 2018, de lo más reciente que tenemos. Ha crecido un 18,45% anual en dólares. Y el resultado, pues también. Ambos, ingresos y resultados, han aumentado un 67%. Por tanto, lo que se ve en el mundo es que PayPal lleva ya una tendencia de crecimiento de 10 años del 15-20%. Por tanto, no es simplemente aleatorio o pura suerte. Simplemente hay algo que explica esa tendencia. Hay unos factores que explican eso que está sucediendo y nosotros como analistas, como inversores, tratamos de explicarlos, ¿no? Y no decir... no se puede saber qué es lo que va a crecer y qué es lo que no, qué es lo que va a triunfar o no. Bueno, obviamente hay una parte de incertidumbre, sobre todo cuando el modelo de negocio todavía está muy verde, pero en compañías ya consolidadas o en vías de consolidación, estas cosas se pueden analizar muy bien. También depende de qué tipo de información tengamos acceso o no. Por ejemplo, en compañías más grandes, pues a veces tenemos más información y esto se puede analizar. La semana pasada yo puse el ejemplo de dos proveedores en la industria automóvil, los proveedores directos con los fabricantes. El sector de automóvil está muy castigado, los proveedores también han caído en el último año. Y alguien puede decir, bueno, pues estas dos compañías que son proveedores de automóvil, Enrique, más o menos tienen un descuento sobre beneficios parecido. Bueno, una de ellas tiene mayor descuento, pero supongamos que el descuento es igual, pues me da igual comprar una que otra, ¿no? Dos compañías castigadas, pensamos que el sector se puede recuperar, que no está tan mal, y sin embargo yo lo que hice hincapié en la idea de que una de ellas tiene mayor potencial de crecimiento que la otra. Y lo viene demostrando en la última década, y los factores que explican esa tendencia de mayor crecimiento siguen estando ahí, es decir, pueden explicar que en los próximos 6-7 años esa compañía sigue creciendo un 3% más o 3 puntos porcentuales más que la otra. Es decir, incluso entre compañías castigadas con un gran descuento podemos diferenciar entre aquellas que tienen mejor posición para crecer, para reinvertir en el negocio, para generar valor accionista adicional, de aquellas que ya están consolidadas. Por tanto, creo que da igual si el inversor se centra en PayPal, Spotify o un proveedor del automóvil. Estos factores que explican el crecimiento de la compañía deben ser analizados porque van a mejorar las probabilidades del inversor en su idea de inversión. Bien, esto es un poco todo por este vídeo. Os he dejado los artículos, enlaces en la última diapositiva. La diapositiva está en la descripción del vídeo, la presentación con diapositivas. Si a alguien le está interesado en la cartera Value, podéis clicar en los enlaces o en el curso Análisis Fundamental, que por cierto publicaré en las próximas semanas ya detalles sobre la tercera edición. Y esto es todo. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado el vídeo.